Bienvenidos a este tutorial de SolidWorks en el cual trataremos sobre la simulación térmica, específicamente sobre la conducción de calor. Lo vamos a aplicar a una barra tipo cuadrada y en el cual vamos a analizar cómo varía la temperatura a lo largo de su estructura. ¿Sí? Más o menos, por ejemplo, tendríamos aquí una temperatura, en la zona verde, una temperatura de 50 grados centígrados, toda esta región. Lo que vamos a tratar es de sacar la distribución de temperaturas también a lo largo de esta barra, o sea, cómo va variando la temperatura, cuánto va variando la longitud. Muy bien, entonces vamos a ver si empezamos. Primero vamos a un poco explicar la parte eh, técnica de la conducción de calor. Lo que vamos a hacer es analizar sobre esta estructura geométrica, el cual tiene esta barra de 5 centímetros de lado y 20 centímetros de longitud. Esta barra es de tipo acero aleado y en el cual tiene una conductividad térmica de 50 vatios por metro cuadrado Kelvin. Para las condiciones térmicas de frontera serían, en este extremo vamos a aplicarle una temperatura de 90 grados centígrados y en el extremo opuesto vamos a aplicarle una temperatura de 10 grados centígrados. Esta sería un poco la parte geométrica y el estudio térmico. Con respecto a esto, entonces vamos a primero a modelar este sistema, como la idea era también sacar una distribución de temperaturas. Durante la simulación realmente no hay cómo obtener la temperatura a cierta longitud definida por el usuario, sino más bien existe el artificio tal vez de que se puede ir haciendo referencias, ¿ya? Cada 5 centímetros. Eso es lo que vamos a hacer aquí, específicamente de esta forma. Este es el sólido ya modelado, en el cual ya está de 5 centímetros de lado, 20 centímetros de longitud y en el cual tiene unas pequeñas referencias. Son unas pequeñas ranuras que le hemos hecho aquí y están a una distancia de 5 centímetros. ¿Ya? La idea es luego en la simulación tener estas referencias para yo saber qué temperatura tenemos a los 5 centímetros, a los 10 centímetros, a los 15 centímetros y con eso hacer la gráfica de la distribución de temperaturas. Para realizar la simulación térmica, entonces primero lo que tenemos que hacer es irnos a la ficha de complementos de SolidWorks. En este caso, si es que no se tiene disponible esta herramienta, podemos hacer en cualquiera de estas fichas, botón derecho y tenemos que verificar que esté activado complementos de SolidWorks. Una vez ya activada esta ficha, nos vamos a ir aquí y le vamos a activar SolidWorks Simulación. Cuando presionen este deberán verificar si es que se activa esta nueva ficha. Esta nueva ficha y también en la barra de menús también aparece, es lo mismo. Ya tenemos las mismas opciones. En este caso vamos a utilizar solo aquí la de la ficha de simulación. Bien, para empezar a crear también vamos a empezar entonces a poner aquí nuevo estudio. Vamos a escoger el tipo térmico. En este caso le vamos a dar el nombre de, como vamos a hacer un análisis de conducción, vamos a darle ese nombre de conducción. Y vamos a aceptar. Cuando ya pongamos aceptar aquí en el gestor de diseño, se crea una nueva barra de tareas, ya que este va a representar al diseño térmico y la parte de acá arriba quedaría para el diseño del modelo 3D. Es importante también diferenciar que aquí tenemos la barra de modelo, ¿ya? Este es el diseño CAD, diseño asistido por computadora, mientras en la ficha de acá creada para el estudio térmico, esto es para el CAI, que sería Ingeniería Asistida por Computadora. Una vez que ya tenemos esto, entonces vamos a pasar a definir las condiciones térmicas que habíamos dicho. Primero, iniciamos indicando cuál es el material que necesita o qué necesitamos ponerle o asignarle a esta barra. Para hacer eso, nos vamos donde le dimos el nombre aquí. Vamos a ponerle botón derecho y le ponemos aplicar, editar material.
SolidWorks trae en su base de datos algunos materiales. En caso de que no lo tengamos alguno, tendríamos que dirigirnos aquí a materiales personalizados para poner uno específico que querramos, ¿sí? En nuestro caso vamos a dirigirnos, como tenemos el acero, tenemos que buscar acero aleado. Eso vamos a buscarlo en SolidWorks materiales y dentro de los aceros. Vamos a buscar el acero aleado. Este acero aleado tenemos que verificar nosotros que la conductividad térmica sea el valor que requerimos nosotros. Caso contrario, nos dirigimos a materiales personalizados. En este caso, como tenemos esto de 50, vamos a aplicarle y cerrar. De esa forma, entonces, hemos aplicado este material de aquí, ¿sí? De 50. Adicionalmente a esto, también para verificar si es que se ha asignado bien el material, tenemos que aquí en esta parte tiene que aparecer ya el material con un visto y además ya dice el nombre del material que hemos escogido. Luego vamos a pasar a las cargas térmicas, que son las temperaturas en este caso. Para ello, entonces vamos a dar botón derecho y vamos a ponerle la temperatura. Seleccionamos las caras. Algo que hay que mencionar es que por defecto el material en todas las caras vienen aisladas. En el momento en que yo escoja una cara, deja de ser aislada y por tanto tomaría la referencia que yo le estoy configurando aquí. En este caso sería la temperatura que vamos a ponerle. Aquí vamos a cambiarle la unidad y vamos a ponerle de 90 grados centígrados. Podemos asignar las caras que nosotros querramos y en todas ellas se asignará la temperatura de cálculo. En este caso vamos a dejar solo esa cara y aceptamos. Para asignar la otra cara, pues vamos a girarlo entonces y vamos a dar el mismo paso. Botón derecho en cargas térmicas y temperatura de nuevo. Seleccionamos la cara, también cambiamos la unidad de temperatura y le asignamos el valor de 10. De esta forma, entonces, estaríamos ya asignando todas las variables térmicas. A continuación, las demás, como no he seleccionado ningún valor térmico, entonces quedan por defecto definidas como aislados, que es lo que me representa aquí. ¿Por qué le hacemos esto? Como vamos a hacer un análisis por transferencia de calor, por conducción, la idea es que sea unidireccional, o sea, tome el valor, ingrese por aquí el calor, ¿no? Y exista la transferencia de calor desde esta superficie hacia la otra superficie de acá. Es un flujo, en este caso, tomando las referencias del SolidWorks, sería dirigida en el eje Z, ¿no? Ese flujo de calor. Y para evitar la conducción bidimensional, entonces lo que estamos haciendo es este aislamiento de aquí. De esa manera obligamos al flujo de calor que su mayor proporción sea referenciada solo en un eje. A eso se lo denomina conducción unidireccional. Tal vez algo también que enfatizar sobre esto, SolidWorks solo nos analiza conducción en estado estable. O sea, cuando las temperaturas ya no varían con respecto al tiempo. Luego de configurar esta parte, pasamos a la configuración de los elementos finitos. Todo esto de simulaciones se realiza por este método llamado método de elementos finitos, que consiste en este sólido, dividirlo en un número total definido en volúmenes pequeños y en cada uno de esos volúmenes pequeños realizar los cálculos. Me refiero a los cálculos de la temperatura y por eso es que sale después con esta gama de colores, ya asignándosele. Para hacer esa discretización de los volúmenes utilizamos esta de malla. Vamos a darle botón derecho y crear malla. En crear malla nosotros tenemos las opciones. Por el momento voy a explicar sobre esa parte de malla gruesa y malla fina. No, este es el valor por defecto que sale. La primera recomendación sería probar con esto que nos da el SolidWorks mismo para ver si es que crea la malla. En caso de que dé algún error, no se pudo crear la malla, es por consecuencia de que tal vez la malla es muy gruesa, o sea, no hay la suficiente cantidad de volúmenes o a veces hay vuelta muchos volúmenes creados. Cuando yo le pongo malla fina, estoy creando bastantes volúmenes.
Esto requiere, claro, tenemos una mejor precisión en los datos, pero también se requiere mayor tiempo de cálculo y también las prestaciones de la computadora para que pueda procesar toda esa información. Caso contrario, lo que es malla gruesa, tendríamos una menos cantidad de volúmenes, serían los cálculos mucho más rápidos, también no requerimos de grandes potencias en la máquina, pero también los cálculos también se verían un poco más inexactos. En todo caso, creo que la mayor problemática que existe aquí es si es que permite crear la malla. Por el momento voy a poner aquí en restablecer por si acaso y vamos a crear la malla para explicar cuándo no se crea esta configuración. Aquí nosotros podemos ver entonces cada uno de estos pequeños volúmenes que se crean, ¿ya? Tipo prismáticos, ¿no? Entonces, cuando nosotros ponemos crear fina, van a crearse más pequeñitos, con volúmenes más pequeñitos de estos, ¿sí? Cuando no se crea la malla. Si ustedes pueden ver, todas estas volúmenes piramidales tienen un punto común, por ejemplo aquí. Si alguno de ellos tiene, por ejemplo, digamos este de aquí, terminó, por ejemplo, por acá, algo así. O sea, terminó desviado de ese punto común. Esos errores es lo que a veces sabe salir. Y entonces sale el mensaje de no se pudo crear la malla. En estos casos, entonces nos tendríamos que ir obligatoriamente a poner una malla más fina. Solo en estos casos. Caso contrario, yo creo que sería de siempre hacerlo con el valor preestablecido ya que vienen en el SolidWorks, ¿sí? Este también, claro, como es una estructura pequeña, todavía bastante uniforme, no existen realmente esos problemas, pero ya en estructuras mucho más complejas, seguramente tendremos que trabajar también con mallas más finas. Bueno, en este caso, como no tuvimos problema, entonces vamos a hacer el cálculo ya. Para realizar los cálculos vamos a utilizar este icono donde dice ejecutar este estudio. Presionamos allí. Va a hacer los cálculos y ya podemos ver la gama de colores que nos da. Tendríamos desde una zona roja que está aquí con la paleta de colores también que nos vienen, está en temperaturas Kelvin por el momento, ya, pero aquí tendríamos la temperatura más alta y en la zona azul pues la temperatura más baja y en medio habrá unas temperaturas intermedias. Vamos en este momento a configurar un poco lo que son la lectura de datos. Primero vamos a empezar con este de acá. Vamos a ponerle, a cambiar la unidad de medida. Para ello en resultados, en esta parte, botón derecho y editar configuración. Vamos a cambiarle a Celsius y aceptamos. Ya tendríamos Celsius y también vamos a cambiar la escritura de los números. Para ello vamos a dar doble clic sobre esta paleta. Y en esta nueva ventana que se abre aquí en el gestor de diseño, vamos a cambiarle del estilo científico, vamos a ponerle al estilo general. Y aceptamos. Entonces, de esta forma vamos a tener una lectura en Celsius y con un decimal. Estaríamos viendo aquí ya más claramente, la zona azul estaría a 10 grados centígrados, que es lo que fueron las condiciones del problema, y la zona más caliente sería en 90 grados centígrados. Aquí ya podemos ver entonces la zona verde más o menos estaría entre unos 50 grados centígrados, ¿no? Bien, a continuación vamos a ver si hacemos entonces la distribución de temperaturas. Primera cosa, o sea, cómo va variando la temperatura en estos puntos de aquí. O sea, voy a hacerle la temperatura cada 5 centímetros y aquí viene la importancia de tener estas pequeñas referencias que se han hecho anteriormente en el modelo 3D. Vamos a empezar entonces. Para hacer eso, vamos a tomar aquí en el término, donde dice térmico 1, botón derecho del mouse, y vamos a ponerle identificar valores. Empezamos desde este punto, ¿no? Desde este vértice. Allí tendríamos los 90 grados centígrados que iniciamos. Luego a los 5 centímetros, no importa realmente aquí cómo es, por eso es que hay que hacerlo esto bastante pequeño, estas ranuras, para que realmente no exista tanta diferencia en cualquiera de los puntos referenciales que tomemos dentro de esa ranura. Entonces un clic allí,
vamos a tener aquí un valor de 70.3. La siguiente, a los 10 centímetros, vamos a tener 49.8. A los 15 centímetros vamos a tener 30.3. Y finalmente, en la zona final, tendríamos los 10 grados centígrados. Con estos 5 datos que yo he tomado, podemos graficarlos, ya mediante este icono de aquí, gráficas. Ya obtenemos esta ventana donde me indica, esto ya se lo conoce como distribución de temperaturas. ¿Qué es lo que nos da? Entonces, nosotros, claro, aquí viene entendiéndose como nodos, pero en nuestro caso nos representa, por ejemplo, aquí esto sería en el 0, en x igual a 0. Aquí vamos a tomarlo, aquí sería el punto x igual a 0. X igual a 5 centímetros sería este nodo de aquí, ya que estarías más o menos con ¿no es cierto?, con una temperatura más o menos de 70 grados centígrados, que es el valor que nos está dando aquí, 70.3. El tercer nodo, que sería 10 centímetros, una temperatura aproximada de 50, y así sucesivamente hasta el último nodo que tenemos de 10 grados centígrados. Si nosotros queremos más datos tener aquí, pues tendríamos que hacerle más ranuras, y esas ranuras definirlas a las distancias que nosotros queremos identificar esos valores, ¿no? Esto, bueno, lo podemos explotar también, guardar, ¿no? Perdón, no explotar, sino guardar las gráficas para luego tal vez hacer los informes que sean necesarios. Bien, vamos a cerrar esto. También podemos guardar estos datos de aquí, ¿ya? Guardar, entonces también podemos entonces guardarlo en alguna carpeta. Antes que nada, sí es importante esto, se crean bastantes archivos, por tanto es importante que todo este estudio al principio se le dé una creación, una carpeta específica. Por ejemplo, aquí yo tengo solo trabajado en una carpeta conducción, y allí van a aparecer todos porque se van a generar algunos archivos adicionales que son para los cálculos internos que realiza la computadora. Entonces, para que no se mezclen con otros estudios, es mejor que cada simulación térmica tenga su propia carpeta, ¿no? Entonces aquí también podríamos guardar. En este momento no lo voy a hacer, entonces no lo voy a guardar, ¿sí? Entonces vamos a solo poner aceptar. De esa forma, entonces ya tenemos identificada esta distribución de temperaturas. Adicionalmente a esto, un valor importante dentro del estudio de la transferencia de calor es calcular la potencia, la pérdida de calor que se está generando aquí o pasando a través de esta estructura. Sabemos, claro, por los principios de transferencia de calor, cuando tenemos una sola estructura de esta forma aquí, el flujo de calor que está dado por la ley de conducción de Fourier es constante, ¿ya? Es constante en toda esta estructura de aquí. Para verificar ese dato, entonces nos vamos a la carpeta aquí de resultados, botón derecho, y vamos a seleccionar listar potencia térmica. En esto de listar potencia térmica tenemos la unidad que está en vatios, y en donde dice entrada de potencia y salida de potencia tenemos los datos de 50. Es lo que les decía, permanece constante, ¿ya? Esto sería entonces el flujo de calor por conducción a través de esta barra que sería de 50 vatios. También asimismo podemos guardar estos informes, ¿ya? Adicionalmente a esto es importante verificar con la parte analítica, porque aquí se ha hecho, si bien una simulación térmica, donde no vemos realmente ninguna fórmula, pero es importante para esta estructura un poco también consolidarla con los conocimientos analíticos que existen, específicamente con la ley de conducción de Fourier, que es lo que se aplica aquí. Para ello, entonces, vamos a revisar a explicar un poquito sobre lo que sucede realmente. Aquí lo tenemos claro en forma, cómo se obtienen, por ejemplo, esos 50 vatios, cómo ha salido anteriormente. O, por ejemplo, aquí tenemos ya la conductividad térmica de 50 vatios por metro cuadrado Kelvin que se le ha dado. El área que como es de 5 por 5,
Entonces, transformado a metros cuadrados, nos quedaría 0.0025 metros cuadrados. La temperatura 1, que es de 90, y la temperatura 2 de 10. Y la longitud que tenemos aquí, o llamado también el espesor, sería 0.2, o sería 20 centímetros. ¿Ya? Esta es ya haciendo claro, la integración de la ley de conducción de Fourier. Este es el resultado, ¿no? Esta es la fórmula que se aplica. Y claro, obtenemos 50 vatios, que es el mismo valor que nos dio el software. Adicionalmente, también aquí tenemos la ecuación de la distribución de temperaturas, que esta ecuación sale de la misma ecuación de Fourier, que en este caso, solo que T2 está reemplazado como TX y X está reemplazado con L. Entonces estamos despejando T2 en función de L. Eso es lo que estamos haciendo aquí, esa ecuación. Y con esta podemos nosotros ir viendo cómo va variando a lo largo cuando va variando X. Ejemplo, ¿no? Si para X igual a 0, ¿no? Para X igual a 0, ¿qué tendrá? Se anula todo este término, entonces va a ser igual a T1 igual a 90 grados centígrados, que es este punto de aquí. Asimismo, cuando X vale 20 centímetros, tomaría este valor y allí me quedaría 10 grados centígrados. Eso es lo que podemos entonces ir reemplazando cualquier valor de X. Y aquí también podemos ver la misma gráfica que habíamos obtenido acá cuando hicimos una identificación de valores en esta parte de aquí. Identificar valores. ¿Sí? Entonces, la misma ecuación que sale. Esto es la parte analítica y esta es la parte de simulación. Bien, eso es todo, ¿no? Gracias.